momento. Es que lo de la Gürtel es solo el comienzo de algo, el prólogo. El juicio de la Gürtel es cierto que cierra una de las tramas con más repercusión de corrupción en la política en los últimos años. Pero es que no es la única. Es que en pocos meses comienza a juzgarse a la cúpula del Ministerio del Interior durante el gobierno de Rajoy por el caso Kitchen, Irma. Sí, eso es. Comenzará ese juicio el próximo 6 de abril en la Audiencia Nacional y lo que se va a juzgar ahí es si hubo una operación parapolicial desde el Ministerio del Interior, dirigida por la cúpula del Ministerio del Interior en el primer gobierno de Mariano Rajoy para expiar a Luis Bárcenas y a su familia y incautar documentos que pudieran comprometer al Partido Popular en la trama Gürtel. Y si eso se pagó con cargo a fondos reservados. En ese banquillo de los acusados vamos a ver al que fuera ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, a su número 2 Francisco Martínez, que se enfrentan a una petición de 15 años de prisión. Veremos también a destacados miembros de la cúpula policial en ese momento, entre los que estará también el excomisario José Manuel Villarejo, pero como digo, para esto todavía tendremos que esperar hasta el próximo mes de abril, que es cuando dará inicio ese juicio que probablemente se prolongará casi hasta la entrada del verano. Cosillas, curiosidades que tienen que conocer ustedes y que a los periodistas nos gustan mucho. Si a la Gürtel se le llama Gürtel porque es Correa, de Francisco Correa, cabecilla de la trama en alemán, ¿por qué se le llama Kitchen a la Kitchen? Por el cocinero. El cocinero era lo que la cúpula policial, o sea, digamos la operación parapolicial que se lleva a cabo entre 2013 y 2015 para tratar de recuperar información sensible en poder de Luis Bárcenas, los famosos apuntes de la Caja B. Logran captar al chofer de Luis Bárcenas, que le conocen como el cocinero porque se tenía un cierto parecido a un popular cocinero, le llaman el coci, y le pagan 2.000 euros al mes durante un periodo casi de 2 años para que les dé información confidencial de por dónde se movía la familia Bárcenas, no solo Luis Bárcenas, sino también su mujer. Además se solapa prácticamente con el ingreso en prisión de Bárcenas, con lo cual la investigación no solo es a Luis Bárcenas, sino también al entorno familiar del extesorero. Y como te digo, le pagaban 2.000 euros al mes. Estos son hechos que relata la Fiscalía en su escrito, y José Manuel Villarejo, a través de su entramado empresarial de Zenit, pone precio a el encargo que se le hace desde el Ministerio del Interior. 15 millones de euros si logras esa información, y con esa información se puede, en cierto modo, anular pues la pieza relativa al caso Gürtel de la financiación, la presunta financiación irregular del Partido Popular a través de los papeles de Bárcenas. Esto no se consigue. Es verdad que ellos, al parecer, sí tienen acceso a determinada información, pero no acaba, digamos, teniendo un efecto práctico en la investigación, porque al final los hechos se juzgaron. Y bueno, entre los testigos que van a comparecer en ese juicio estará Mariano Rajoy, estará María Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santa María o el exministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Vamos a tener un año judicial de lo más entretenido por todos los procesos abiertos. También, ¿no? Porque el caso Gürtel corrompe, Mateo, el corazón del Partido Popular. Sí. Supone la financiación ilegal hasta el punto de que con el caso Gürtel se paga la sede del Partido Popular en Génova, que es por eso por lo que Pablo Casado dice: oiga, saquemos de aquí la sede a otro sitio, por favor, que es que nos van a estar recordando toda la vida que estamos en una sede pagada con fondos corruptos que vienen de la corrupción. Se queda finalmente ahí la sede, pero esa sede se paga con el dinero de la trama Gürtel. Sí, es una sentencia de hechos probados donde se demuestra efectivamente que parte de la reforma de la sede del Partido Popular, de las diferentes plantas de la sede, se paga efectivamente con dinero negro, con dinero opaco. Además, otras sentencias han condenado al PP como partícipe a título lucrativo, como responsable civil a partícipe a título lucrativo, en la pieza principal, la primaria, la del caso Bárcenas. Y a partir de ahí, pues bueno, efectivamente también se pagaron gastos de campaña en Pozuelo de Alarcón, en Majadahonda, incluso en Valencia, con dinero opaco. Eso ha quedado ya reflejado en sentencia de hechos probados. Alguna de ellas no ha llegado a sentencia firme, son sentencias de la Audiencia Nacional, otras ya sí. Y luego os estoy recordando un mensaje que recibió Bárcenas, que no sé si les suena a ustedes. Rajoy, ¿no? Rajoy le envió un mensaje: Luis, sé fuerte, mañana te llamaré. Un abrazo. Hombre.
Todo esto lo dejamos ahí. Cuando comienza la investigación judicial contra Bárcenas. Sé fuerte. Comienza la investigación, sé fuerte. Pero esperen un momento. En este caso, con un juicio que está a puntito de ser retomado en la Audiencia Nacional. Es la pieza principal de la trama Gürtel, que pone fin a casi 2 décadas de la macrocausa, 2 décadas de investigación judicial. Algunos de los implicados vuelven a sentarse en el banquillo. De los 26 imputados, 20 han confesado ya. Buenos días, don Francisco. Buenos días. Correa, Gürtel en alemán, es el cabecilla de la trama. ¿Reconoce la autoría de los hechos que en los mismos se contemplan? Reconoce lo destapado en 2017 por un exconcejal del PP que trabajó para Correa, José Luis Peña. Siempre, durante toda mi vida, estaré absolutamente orgulloso de lo que he hecho. La red con Correa y el exsecretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, se dedicó a manipular concursos públicos entre los años 1999 y 2009, un entramado de comisiones y sobornos que implicó a alcaldes o consejeros del PP en Valencia y la Comunidad de Madrid. Yo destapé la trama Gürtel. Sí. E implicó de lleno al extesorero del Partido Popular, José Luis Bárcenas. Tiene que hacer, yo subo al despacho de Mariano Rajoy, le entrego la cantidad. Por primera vez en democracia, un presidente del gobierno en activo fue citado a declarar como testigo. Conocía algo sobre, o tenía algún rumor en el propio partido, dado su historial en el partido, sobre la existencia de esa caja B. Absolutamente ninguno. Por primera vez, un partido, el Partido Popular, fue condenado por corrupción como partícipe a título lucrativo. Jornada del juicio de la Gürtel. Hoy se espera que declare el que fue el número 2 de la trama, Pablo Crespo. Declarará entre otros acusados. Correa ha sido el primero en declarar y ha reconocido, fíjense, que nunca pagó impuestos en España, Irma. Y no solo eso, sino que no hizo la declaración de la renta. Dice que no pagó impuestos desde que constituyó ese entramado societario en el año 98 y afirma que movió el dinero en territorios como Suiza, Islas Caimán o Miami, asesorado por su asesor fiscal Blanco Balín. Además, contó también en esa declaración que había intentado conseguir la residencia en Panamá, pero que no lo había conseguido porque dice que había sido estafado. Correa es uno de los acusados que ha conformado con la Fiscalía, reconociendo los hechos a cambio de aceptar una pena menor. Lo han hecho 21 de los 26 acusados y hoy va a ser el turno de Pablo Crespo, el que fuera número 2 de la trama. Le hemos visto llegar hace escasos minutos, nos decía que afronta esa declaración muy tranquilo. Él también ha conformado con la Fiscalía y también va a declarar Blanco Balín, que fue asesor de Correa, al que hemos visto también llegar hace escasos minutos. Y bueno, en la segunda sesión de este último juicio de Gürtel está a punto de comenzar, está prevista a eso de las 10 de la mañana aquí en la Audiencia Nacional. Vamos a hablar de los dineros. Solo de Francisco Correa. ¿Cuánto dinero se llevó? Pues Francisco Correa, según esta causa, que es la pieza número 12, estaríamos hablando de unos 31 millones de euros entre 1999 y 2009, en digamos beneficios que no se declararon a la agencia tributaria, porque como bien ha dicho Irma, él no declaró en todo este periodo. El periodo donde actuó la trama, donde se construyeron estas estructuras societarias, él no declaró. Y los beneficios que había sacado a terceros países estaríamos hablando de 31 millones de euros. Comentaba Irma el tema de Panamá. Ayer comentó él y nos hizo, yo creo que fue un dato bastante destacado, por lo menos yo no lo conocía, que trató de irse a Panamá antes de que lo detuvieran, trató de obtener la nacionalidad allí, irse allí a Panamá y pagó 300.000 euros por este papeleo. Y que al final le habían engañado, que al final no hubo tal, nacionalización en Panamá o papeles para poder ser ciudadano de Panamá, no se pudo ir, acabó detenido y que perdió 300.000 euros por el camino. Con 31 millones que tenía. Es que todos los euros duelen. Pintor. Pues nada, este es el claro ejemplo, el caso Gürtel y el señor Correa, de lo que es el patriota de pacotilla y de pulsera, que poco ha aportado a nuestro país, que se ha llevado el dinero de todos y que además ahora me acabo de enterar, que yo no lo sabía gracias a ti, que además es el timador timado. Bueno, pues ya saben lo que es, el que roba a un ladrón, pues como es, tiene 1000 años de perdón. Bueno, yo creo que el señor Correa está donde tiene que estar, ¿no? Ahora mismo claro, esperando a ese juicio y yo creo, y lo comentabais antes, ¿no? Con el caso Sarkozy, ¿no? Yo creo que al final la justicia es lenta,
pero el que la hace la paga, o eso espero que ocurra en este caso, ¿no? Es verdad que yo desearía que fuera un poquito más rápido, ¿no? Porque es cierto que este tema que costó al final la salida del Partido Popular del gobierno, pues fíjate los años que han pasado ya y ahí seguimos todavía en espera de juicio, ¿no? Yo creo que deberíamos acelerar un poquito más, ¿no? Los procesos judiciales, que quizás ahora con tanta tecnología sería posible, ¿no? Si todo estuviera más informatizado, porque la justicia al final, para que sea justicia, también debería ser más rápida, ¿no? Claro, Cristina, porque mientras dure la investigación judicial, el partido investigado sigue estando sobre el foco, en este caso el Partido Popular. Bueno, mira, la Gürtel es mayor de edad, porque la investigación empezó en el año 2007, o sea, ha cumplido ya 18 años, ahí es nada, ¿vale? Por lo tanto, efectivamente, muy de acuerdo con las compañeras de que la justicia o es más ágil o es muy difícil que sea justicia. Y mientras eso pasa, el foco mediático está allí. Pero también muy importante las derivadas políticas. Hemos visto durante todos estos largos años que al Partido Popular le ha costado mucho acabar de distanciarse de lo que suponía, ¿no? Todo el entramado en torno a Gürtel. Estaba recordando ahora cuando Pablo Casado planteó incluso vender la sede para aquello de distanciarse de todo lo que suponían estas tramas, y sin embargo después eso tampoco se ha llegado a materializar después de la convulsión que hubo en el Partido Popular. Por lo tanto, en efecto, la justicia si es lenta es menos justicia. Mientras tanto, el Partido Popular tiene muy difícil distanciarse, pero así todo yo creo que tampoco ha hecho los esfuerzos suficientes como para poder hacer ver qué ha pasado pantalla, y por lo tanto sigue en el foco de este tipo de polémicas. Y bueno, con dudas sobre muchos nombres todavía, muchos nombres que de alguna forma siguen perteneciendo a la órbita del Partido Popular y que hay que ver finalmente qué ocurre con ellos. ¿Cómo lo ves tú, Raquel? Yo veo que es un juicio que nos retrotrae a una época de la que creo que sí se ha aprendido. Todavía, claro que hay corrupción, ¿no? Acabamos de ver el caso Santos Cerdán, pero sí que se ha aprendido mucho y es una época en la que creo que es difícil volver, en el sentido de la gestión que hacen quienes son pillados infraganti. Quiero recordar que el Partido Popular, cuando fue pillado, o algunos de sus miembros, ¿no? En el caso Correa, recuerdo aquella frase famosa de Rajoy: no es un caso del PP, es un caso contra el Partido Popular. Quiero recordar también que una vez se pilla a Bárcenas con 50 millones, 40 o 50 millones en el extranjero, el Partido Popular dice que se distancia de él y nos enteramos 3 años después que le ha seguido pagando un salario, un chofer y una oficina. Hubo comparecencias por plasma sin preguntas, ¿no? Aquella famosa y desgraciada para el periodismo comparecencia de Rajoy por plasma. Yo creo que todo eso dio como resultado la moción de censura, que no fue solo por la condena a título lucrativo del Partido Popular, fue la condena ciudadana a una gestión infumable cuando ya te han pillado y cuando tienes a 90 cargos o 90 personas juzgadas en el caso Correa. Yo creo que eso ya es difícil de ver y espero que los partidos políticos hayan aprendido que si se hace algo mal, tú o cargos orgánicos de tu partido tienes que distanciarte de manera real, tienes que tomar medidas de manera real si no quieres acabar engullido por la misma ola de corrupción que ha asolado a tu partido. Yo creo que la salida de Mariano Rajoy en el 2018 tiene mucho que ver con lo mal que lo gestionó y cómo quiso poner parches a una montaña de evidencias que acabó estallándole en la cara. Pablo. Yo soy un poquito menos optimista. No sé si los partidos lo han aprendido todavía, porque en el último año he visto reproducidos paso por paso las mismas cosas y los mismos errores que yo viví con Gürtel. Esa rueda de prensa que tú mencionabas de Rajoy en el comité ejecutivo, después de un comité ejecutivo del PP, con toda la plana detrás, cargando contra el juez Garzón, que era el que iniciaba una investigación judicial, y en vísperas de unas elecciones autonómicas gallegas, si no me falla la memoria, y que acusaban de que era una trama contra el PP. Efectivamente, eso mismo lo hemos visto en el último año, diciendo que todo lo que había de investigación judicial contra la mujer de Pedro Sánchez, contra el hermano de Pedro Sánchez, contra la dirección del Partido Socialista, era poco menos que lo mismo. Hemos visto acusaciones contra periodistas que han publicado. Yo creo que no es la palabra. Se ha ido confirmando el 95% de lo publicado por la prensa, se ha confirmado tal. Acusaciones a los jueces, modificaciones legales para que el sistema judicial, para que el trabajo de la Fiscalía cambie y quite las competencias a los jueces que instruyen Pablo, actualmente. El fondo tú y yo sabemos que eso no tiene nada que ver. Pero la actuación es la misma. Y luego el negar la evidencia de que quienes han estado a tu lado han hecho las cosas que han hecho y que tú eres responsable. Rajoy, efectivamente,
negó desde el primer día hasta el último día, y hoy lo sigue negando todavía, que él fuera responsable de las cosas que hizo Bárcenas. El PP trató de vender que la dirección política del partido iba por un lado y que la dirección económica del partido iba por otro, y el presidente del partido no se enteraba de nada. Y hay gente que todavía esto lo sigue creyendo. Yo sigo teniendo dudas de que un presidente y un secretario general del partido no sepan cómo se manejan a grandes rasgos las cuentas de un partido, y si hay financiación A o hay financiación B. Y ahora vemos exactamente lo mismo o cosas muy parecidas en el Partido Socialista. Bueno, yo creo que compararlo... Soy bastante más pesimista y creo que habría que aplicarse el cuento que se dice cuando estás en la oposición, hay que aplicárselo cuando estás en el gobierno. Pablo, cuidado, porque somos también prisioneros de nuestras palabras. Yo creo que comparar unos casos con otros no tiene absolutamente nada que ver, sobre todo porque hay determinadas tramas, y no estoy hablando evidentemente de la trama Koldo, que están todavía por demostrar y veremos dónde van a quedar. Pero creo que hay dos cuestiones fundamentales en todo esto. En el caso Gürtel, donde ha habido 750 años de condenas, 94 condenas, 22 sentencias, estamos viendo lo que está pasando estos días. Hoy todavía en el Partido Popular, fíjate si no han aprendido la lección, que todavía hoy tanto Aznar como Rajoy siguen siendo dos pilares para el Partido Popular por el que saca pecho el actual presidente. Y creo que con eso ya nos deja claro que todavía no han aprendido ninguna lección. Fíjate, María José, pero yo creo que, o sea, sí que estoy de acuerdo con Pablo en que yo pensaba personalmente, digo, bueno, es cierto que durante todos los años del boom inmobiliario se creían inmunes a todo, o sea, creían que no les iban a pillar, que no pasaba nada, se podía hacer lo que se quisiera, que no pasaba nada, ¿no? Y después de eso vimos desde un yerno del rey en la cárcel, a presidentes autonómicos en la cárcel. Oye, yo de verdad que pensé personas que si intocables también. Sí, yo pensé, vicepresidentes del gobierno. Y personas intocables. Bueno, yo pensé que se había aprendido la lección, y sinceramente cuando seguimos viendo dices, no es exactamente lo mismo. Bueno, veremos a ver en qué acaba y en qué consiste. Efectivamente. O sea, veremos a ver, pero es verdad que estamos viendo repetir algunas conductas que yo te prometo que pensaba que estaban superadas y que se había aprendido la lección y que se sabía que aquí el que la hacía acababa pagándola. Claro, bueno, de la atención que estábamos... Sí, perdona, sí. Pintor. No, solo iba a decir que efectivamente todavía no sabemos quién es M. Rajoy. La infanta Elena finalmente quedó, la infanta Cristina, perdonad, finalmente quedó libre, y el único responsable de todo fue su exmarido. En fin, yo creo que su exmarido ahora, en ese momento era un yerno del rey. En ese momento era un yerno del rey, pero la que fue intocable, y eso no hay más que oír al juez que hizo todo el proceso para saber que por ser la infanta fue imposible realmente que eso se llegara a una condena. Por acotar un poquitito el caso Gürtel